Imagina que caminas sobre arena completamente seca. Nada se mueve, nada parece inestable. Y de repente, el suelo se endurece. No se hunde, no fluye, te bloquea. Un segundo antes, la arena se comportaba como un líquido. Al siguiente, como un sólido rígido. Sin agua, sin hielo, sin aviso. Eso no debería ser posible. Pero un experimento real demostró que la arena puede cambiar de estado en un instante, pasando de fluir libremente a inmovilizar objetos como si fuera cemento. No porque cambie su composición, no porque se enfríe, sino porque algo invisible se reorganiza en su interior. En ese momento, los investigadores entendieron algo inquietante. La arena no es un material estable. La materia que rompe las reglas. Desde niños aprendemos que la materia obedece reglas claras. Sólidos mantienen su forma. Líquidos fluyen. Gases se expanden. La arena parece encajar, hasta que no lo hace. Cada grano es sólido. Pero millones de granos juntos no se comportan como un sólido real. Fluyen, se adaptan, se reorganizan. Durante mucho tiempo, esto se trató como una curiosidad menor, un detalle incómodo, hasta que los experimentos mostraron algo imposible de ignorar. El experimento que nadie esperaba. En un laboratorio, investigadores trabajaron con arena seca bajo condiciones cuidadosamente controladas. Nada de humedad, nada de productos químicos, nada de temperaturas extremas. Solo arena y fuerza. Al inicio, el comportamiento era predecible. La arena fluía, se desplazaba alrededor de obstáculos, se comportaba como un líquido espeso, pero al aplicar un cambio mínimo en la presión, todo se detuvo. La arena se bloqueó por completo. Objetos que antes se movían quedaron atrapados. La superficie se endureció. El sistema entero pasó a un estado rígido. No hubo transición gradual. No hubo advertencia. Un instante fluía. Al siguiente, estaba atrapado. ¿Por qué esto no debería ocurrir? Según la física clásica, un material no puede alternar entre estados opuestos sin cambiar su energía o su estructura química. Pero aquí no ocurrió ninguna de las dos cosas. La clave estaba en cómo se transmiten las fuerzas entre los granos. Mientras la presión se distribuye de forma uniforme, los granos se deslizan. Pero cuando esa red invisible de fuerzas colapsa, la fricción se dispara. El sistema entra en un estado conocido como atascamiento. No es un sólido real, no es un líquido real, es algo intermedio, algo que puede aparecer de golpe. Cuando la arena deja de perdonar, este fenómeno explica situaciones que antes parecían absurdas. Personas atrapadas en deslizamientos sin agua, maquinaria inmovilizada en segundos, estructuras que colapsan sin señales previas. La arena no necesita volverse barro para matar. No necesita derretirse para fluir. Solo necesita el patrón correcto de fuerzas. El punto de quiebre. Para los científicos, este experimento dejó una verdad incómoda. La frontera entre sólido y líquido no es una línea clara. Es una decisión del sistema. Y la arena puede cambiar de opinión en cualquier momento. Eso significaba algo más profundo. Si un material tan común puede comportarse así, ¿cuántas otras cosas entendemos mal? Este descubrimiento no fue una excepción, fue una advertencia, porque la arena solo fue el comienzo. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que el comportamiento extraño de la arena era solo un problema académico, algo interesante, pero no urgente. Eso fue un error, porque el fenómeno que habían observado en el laboratorio ya estaba ocurriendo en el mundo real, solo que nadie lo estaba mirando con las herramientas correctas. La arena no mata como un veneno, no quema como el fuego, no explota. La arena mata deteniéndose. El enemigo invisible. A diferencia del agua o el lodo, la arena seca no parece peligrosa. No se hunde, no salpica, no advierte. Pero cuando entra en estado de atascamiento, deja de comportarse como un medio pasivo. Se vuelve una estructura rígida e improvisada. Un cuerpo humano atrapado en arena seca no cae. No se desliza, queda inmovilizado. Y eso cambia todo. La presión no se distribuye como en un líquido. Se concentra. El pecho no puede expandirse con normalidad. La respiración se vuelve difícil, luego imposible. No porque la arena apriete, sino porque el sistema entero se bloquea alrededor del cuerpo.
Porque los métodos clásicos fallan. Aquí aparece uno de los aspectos más inquietantes del fenómeno. Cuando alguien queda atrapado en arena en estado de atascamiento, los reflejos humanos empeoran la situación. Moverse no ayuda. Luchar no ayuda. Forcejear acelera el bloqueo. Cada movimiento reorganiza los granos. Cada intento de salir aumenta la fricción interna. Desde fuera, la arena parece igual. Pero por dentro, la red de fuerza se vuelve más rígida. Los métodos intuitivos, tirar, empujar, jalar, fallan porque asumen que la arena sigue siendo fluida. Pero ya no lo es. Ingeniería basada en suposiciones falsas. Durante décadas, la ingeniería trató a la arena como un material simple, un medio granular predecible, un problema de peso y fricción. Los cálculos asumían transiciones lentas, cambios progresivos, comportamientos estables. El atascamiento rompe todas esas suposiciones. Un sistema puede ser estable durante horas y colapsar en segundos, sin humedad, sin vibraciones extremas, sin señales previas visibles. Esto explica por qué ciertas estructuras fallan sin causa aparente. No era un fallo del material, era un fallo del modelo mental. El silencio de los datos. Uno de los motivos por los que este fenómeno fue ignorado durante tanto tiempo es simple. No dejaba huellas claras. Después de un colapso, la arena vuelve a parecer normal. Después de un atrapamiento, el entorno no muestra cambios obvios. No hay grietas. No hay residuos químicos. No hay evidencia clásica. El sistema falla, y luego se borra a sí mismo. Durante años, muchos incidentes fueron clasificados como errores humanos. Imprudencia. Mal juicio. Pero los experimentos de laboratorio empezaron a sugerir algo distinto. No era un error humano. Era un cambio de estado no reconocido. La resistencia a aceptar el problema. Aceptar el atascamiento como un fenómeno real implicaba algo incómodo para la ciencia aplicada. Significaba admitir que los modelos tradicionales eran incompletos. Las categorías sólido/diagonal líquido no bastaban. Materiales comunes podían volverse impredecibles. Eso no es fácil de aceptar. Durante años, el fenómeno fue relegado a publicaciones especializadas, estudiado por físicos teóricos, ignorado por diseñadores y constructores, hasta que la evidencia se volvió demasiado consistente para ignorarla. Un patrón inquietante. Al analizar múltiples casos, fallos estructurales, atrapamientos, colapsos, los investigadores empezaron a notar similitudes claras. No era el tipo de arena. No era la temperatura, no era la humedad, era la configuración de fuerzas. Pequeños cambios podían reorganizar millones de granos en una red rígida, una red que no existía un segundo antes. La arena no se transformaba químicamente, se transformaba organizativamente. Eso la hacía especialmente peligrosa, porque no se puede ver el cambio hasta que ya ocurrió. El punto de no retorno. Una vez que el sistema entra en estado de atascamiento completo, salir se vuelve extremadamente difícil, no porque falte fuerza, sino porque cualquier fuerza adicional refuerza el bloqueo. Es un mecanismo de retroalimentación negativa para el movimiento y positiva para la rigidez. En términos simples, cuanto más luchas, más sólido se vuelve. Este principio cambió por completo la forma en que los científicos empezaron a ver los materiales granulares. La arena ya no era solo arena. Era un sistema capaz de decidir cuándo fluir y cuándo no. Una amenaza cotidiana. Lo más perturbador de todo es esto. No necesitas condiciones extremas. No necesitas tecnología avanzada. No necesitas errores catastróficos. Solo necesitas el momento equivocado. La arena puede parecer inofensiva durante años y volverse peligrosa en segundos. Ese fue el verdadero mensaje del bloque de datos que emergió de los laboratorios. No estábamos ante un material raro. Estábamos ante una regla nueva de la materia. Y todavía no habíamos terminado de entenderla. Al principio, muchos científicos pensaron que el comportamiento extraño de la arena era un caso aislado. Un detalle curioso. Una anomalía limitada a materiales granulares. Pero cuanto más se investigaba, más claro se volvía algo inquietante. La arena no era el problema. Era solo el ejemplo más visible. El error de pensar en categorías. Durante más de un siglo, la física se apoyó en una idea cómoda.
Toda la materia puede clasificarse en estados bien definidos: sólido, líquido, gas. Estas categorías funcionaban bien, hasta que dejaron de hacerlo. Los experimentos con arena mostraron que el estado de la materia no siempre depende de temperatura o química. A veces depende únicamente de cómo se organiza internamente bajo presión. Eso rompía una suposición fundamental. La materia no siempre es algo. A veces decide comportarse como algo. El descubrimiento de una familia entera. Cuando los investigadores empezaron a aplicar el mismo enfoque a otros sistemas, ocurrió algo inesperado. El fenómeno no desapareció. Apareció en polvos industriales, granos almacenados, materiales farmacéuticos, espumas densas, multitudes humanas en movimiento, sistemas muy distintos, composición distinta, escalas diferentes, pero el mismo patrón: fluidez, seguida de bloqueo repentino, no por un fallo externo, sino por una reorganización interna súbita. La arena ya no era una excepción. Era el caso más simple de una familia completa de sistemas granulares y densos. El nombre del problema. Para poder estudiarlo seriamente, la física necesitaba un concepto nuevo. No bastaba con decir, se volvió rígido, ni dejó de fluir. Así nació una palabra clave. Llamen atascamiento. Un estado en el que un sistema pierde la capacidad de reorganizarse internamente, incluso sin volverse sólido en el sentido clásico. No es congelación, no es solidificación, no es cristalización. Es algo distinto, un estado donde el movimiento deja de ser posible, porque el sistema se autobloquea. ¿Por qué esto fue tan difícil de aceptar? Aceptar el atascamiento implicaba admitir algo incómodo: que las leyes que describen sólidos y líquidos no eran suficientes. Durante años, la física evitó este problema porque era difícil de modelar. No había ecuaciones simples. No había simetrías elegantes. Era un fenómeno colectivo, caótico, dependiente del contexto. Exactamente el tipo de cosa que la ciencia clásica prefiere evitar. Pero los datos eran demasiado claros. Una y otra vez, los experimentos mostraban lo mismo. Sistemas que cambiaban de comportamiento sin señales externas visibles. Cuando el problema dejó de ser académico, el punto de inflexión llegó cuando se entendió algo clave. El atascamiento no es raro, es común. Sucede constantemente en procesos industriales, en transporte de materiales, en construcción, y en situaciones donde hay vidas humanas involucradas. El flujo de granos en un silo, el desplazamiento de polvo en una fábrica, el movimiento de personas en un espacio cerrado. Todos pueden pasar de fluidos a rígidos en segundos. Y cuando eso ocurre, la física clásica no sabe reaccionar a tiempo. La intuición humana falla. Una de las razones por las que este fenómeno es tan peligroso es que va en contra de nuestra intuición. Confiamos en que algo que fluye seguirá fluyendo, en que algo blando seguirá siendo blando. Pero los sistemas granulares no funcionan así. Pueden soportar peso como un sólido, y al mismo tiempo colapsar como un líquido. Pueden parecer estables, y fallar de forma total. La arena enseñó a los científicos algo incómodo. La estabilidad puede ser una ilusión temporal, un nuevo mapa de la materia. Con el tiempo, los investigadores comenzaron a proponer una idea radical. Tal vez los estados clásicos de la materia no son categorías absolutas, sino regiones dentro de un continuo, un espacio donde la densidad, la presión, la energía y la organización interna determinan cómo se comporta un sistema. En ese mapa, el atascamiento ocupa una región peligrosa. No es sólido, no es líquido. Es un estado transitorio que puede aparecer sin transición suave. Y eso cambia todo. La advertencia silenciosa. La arena no avisa antes de bloquearse. No emite señales claras. No cambia de aspecto. El sistema parece igual, hasta que deja de serlo. Ese es el verdadero peligro. No estamos frente a una fuerza violenta, sino frente a una decisión colectiva de la materia. Millones de partículas que, de repente, dejan de cooperar. La conclusión incómoda. Al final, el mayor impacto de estos descubrimientos no fue técnico, fue filosófico. La materia no siempre se comporta como esperamos. No siempre sigue reglas simples. No siempre es predecible.
Incluso algo tan común como la arena puede ocultar un comportamiento extremo. Y si eso es cierto, ¿qué otras cosas damos por sentadas solo porque siempre parecieron estables? Este bloque no cerró el problema. Lo abrió, porque ahora quedaba una pregunta más profunda. Si la materia puede volverse peligrosa sin cambiar lo que es, ¿cómo convivimos con algo así? Después de años de experimentos, accidentes y modelos fallidos, los científicos tuvieron que aceptar una realidad incómoda. La arena no se puede domar por completo. Solo se puede entender mejor. El atascamiento no es un error del sistema. Es una posibilidad permanente. Y eso cambia la pregunta. Ya no se trata de evitar que ocurra, sino de aprender a reconocer cuando puede ocurrir. Cómo se intenta controlar lo incontrolable. La ciencia no encontró una fórmula mágica. Encontró límites. Los investigadores descubrieron que el atascamiento depende de variables muy concretas. Densidad del sistema, distribución de fuerzas, geometría del entorno, velocidad de deformación. No basta con saber qué materiales. Hay que saber cómo está organizado en ese instante. Por eso, hoy en día, el control no se basa en eliminar el riesgo, sino en mover el sistema lejos de la zona crítica. Más espacio, menos presión localizada, cambios suaves en lugar de impactos bruscos. No es control absoluto, es gestión del riesgo. Del laboratorio al mundo real. Estos principios ya no viven solo en artículos científicos. Se aplican en diseño de silos y depósitos, transporte de materiales granulares, construcción en terrenos inestables, gestión de multitudes en espacios cerrados. En todos esos casos, el objetivo es el mismo: evitar que el sistema cruce el umbral invisible donde el movimiento se vuelve imposible. Porque una vez cruzado, no hay una solución rápida. La paradoja de la previsión. Aquí aparece una ironía inquietante. Cuanto más estable parece un sistema granular, más cerca puede estar del atascamiento. Un flujo lento y uniforme puede ser más peligroso que uno claramente inestable, porque no genera señales de advertencia. La arena no colapsa cuando algo sale mal. Colapsa cuando todo parece estar funcionando bien, hasta que deja de hacerlo. Eso obliga a repensar cómo definimos seguridad, lo que la arena nos obligó a aceptar. Este fenómeno dejó una lección que va más allá de la física. Nos enseñó que estabilidad no significa seguridad. Simplicidad no garantiza previsibilidad. Y lo cotidiano puede esconder comportamientos extremos. La arena no es peligrosa porque sea exótica. Es peligrosa porque es demasiado familiar. Nunca la cuestionamos. Una nueva relación con la materia. Después de estos descubrimientos, la ciencia tuvo que cambiar su enfoque. Ya no se pregunta solo, ¿qué es este material?, sino, ¿en qué condiciones puede dejar de comportarse como esperamos? Esa diferencia es crucial, porque la materia no necesita cambiar su identidad para volverse peligrosa. Solo necesita cambiar su organización interna. El límite del control humano. A pesar de todos los avances, hay algo que sigue siendo cierto. No podemos predecir exactamente cuándo ocurrirá el atascamiento. Solo podemos estimar probabilidades. Eso significa que siempre existirá un margen de incertidumbre. Y aceptar esa incertidumbre fue uno de los mayores avances. No porque la eliminara, sino porque obligó a respetarla. La verdad incómoda. Al final, la arena nos enseñó una verdad que no nos gusta escuchar. La frontera entre lo seguro y lo peligroso no siempre está marcada por el material, sino por cómo interactúa con su entorno. La misma arena que fluye entre los dedos puede convertirse en una trampa rígida en segundos, no por malicia, no por error, sino porque así funciona la materia cuando se organiza de cierta forma. Cierre. Durante siglos, pensamos que entender la materia era clasificarla, ponerle etiquetas, asignarle estados. La arena demostró que eso no basta. A veces, lo que importa no es qué es algo, sino cómo decide comportarse. Y esa decisión puede cambiar sin aviso. Si quieres seguir explorando historias reales donde la ciencia rompe nuestras intuiciones más básicas, suscríbete.
Porque algunas de las cosas más peligrosas son las que creímos entender desde siempre.